1 de diciembre de 1865, Betheim, Finnmark, Noruega. El gélido viento invernal aullaba ferozmente, empujando la implacable ventisca con fuerza contra las toscas paredes de madera de la pequeña casa. En algunos lugares, la turba del techo había sido arrancada por el clima salvaje, exponiendo la corteza de abedul debajo, corteza que se agitaba y resonaba salvajemente. La vieja piel de ciervo que cubría la ventana se hinchaba hacia adentro, tensándose contra sus rudimentarios amarres y ofreciendo poca protección a los habitantes de esa pequeña vivienda. Adentro, una joven madre estaba sentada acurrucada en el frío piso de tierra. Su espalda descansaba contra una esquina de la única habitación de la casa. Sus rodillas estaban levantadas y escalofríos recorrían su pequeño y delgado cuerpo. Una manta vieja y raída estaba envuelta firmemente a su alrededor, pero hacía poco para protegerla de la corriente amarga que se colaba desde el exterior. En sus brazos había un pequeño bebé, sostenido fuertemente contra su pecho. El humo de la leña del pequeño fuego que ardía en el tosco pozo de fuego en medio de la habitación colgaba espesamente en el aire. Su olor, agudo y acre, cubría la garganta y picaba los ojos. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes mientras las llamas parpadeaban. El fuego no solo proporcionaba un escaso calor, sino que también era la única fuente de luz en ese tugurio. La vieja lámpara de aceite que colgaba de la pared estaba oscura. El aceite se había secado hacía mucho tiempo, y no había dinero para comprar más. La pequeña reserva de velas de la familia era valiosa, guardada solo para aquellos momentos en que realmente se necesitaran. Lo sé, Ellen, esto tampoco es fácil para mí, pero hemos hablado de ello y no hay otra opción. Un hombre estaba sentado frente a Ellen, con su mirada de ojos azules enfocada intensamente en ella mientras se frotaba las manos sobre el pequeño fuego en un intento inútil de calentarse. No puedo hacerlo. No podemos hacerlo. No está bien. Ella es nuestra única hija. Los ojos enrojecidos por las lágrimas de Ellen se encontraron con los de su joven esposo. Otro escalofrío sacudió su cuerpo mientras hablaba, con su voz pequeña y temblorosa. Inconscientemente, su mano tiró del pañuelo de lana que llevaba en la cabeza. ¿Qué opción tenemos? Ni siquiera es pleno invierno, y ya apenas tenemos suficiente comida para alimentarnos nosotros mismos. Has dejado de producir leche. Ella va a morir de hambre de todos modos, eso si el frío de este invierno no se la lleva primero. Él abrió los brazos ampliamente mientras suplicaba a su esposa. Él sabía que era la única manera, lucharían para sobrevivir el invierno siendo solo ellos dos. ¿Qué esperanza tenían si había otra boca que alimentar? A lo largo y ancho del valle, las familias estaban muriendo de hambre y congelándose hasta la muerte. La cosecha de verano había sido pobre, y este invierno era el más frío que alguien pudiera recordar. No puedo hacerlo. No dejaré que lo hagas. Los hombros de Ellen temblaban mientras las lágrimas se desbordaban de sus ojos y corrían por sus mejillas. No puedo perder a mi hermosa pequeña Emily, no todavía. No así. El corazón de Brian se sintió pesado mientras una lágrima corría por su propia mejilla. Miró profundamente el rostro de su esposa, un rostro que una vez fue tan hermoso, vibrante y lleno de vida, pero que ahora lucía pálido, con los ojos hundidos en sus cuencas y las mejillas huecas por el hambre y la preocupación. Sintió un temblor dentro de sí mismo mientras su resolución comenzaba a ablandarse. No, tenía que ser fuerte, no había otra manera. Perder a Emily destrozaría su corazón, pero perder a su esposa también era un pensamiento que simplemente no podía soportar. La llevaré a la orilla lejana del lago. Mientras nosotros sufrimos y nos congelamos aquí abajo, ella estará en el paraíso del cielo. Jugará a los pies de Jesús con todas las otras pobres almas inocentes que se han perdido ya este año, esos hermosos niños del cielo. Un nudo se formó en la garganta de él mientras se atragantaba con sus propias palabras. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de bautizarla todavía. Ella nunca ascenderá a ese lugar sagrado. La voz de Ellen salió pequeña y débil, con su cuerpo estremeciéndose bajo esa vieja manta. Dios es misericordioso, mi amor. Él entiende nuestra difícil situación. Él acogerá a nuestra preciosa e inocente niña. Brian se armó de valor mientras hablaba, reprimiendo las dudas que él mismo sentía en su propia mente.
Un lamento repugnante y gutural se desgarró de la garganta de la joven madre, con su cuerpo convulsionándose, temblando incontrolablemente con cada sollozo desesperado que estallaba. Dentro de ella, una batalla se libraba, en el fondo, sabía que lo que su esposo decía era la verdad. Cada día rebuscaban entre las escasas provisiones que les quedaban. Cada día, el roer hueco del hambre devastaba sus entrañas, su cuerpo ya comenzaba a fallarle. Sus pechos se habían secado y, sin leche, no tenía forma de nutrir a su bebé. Justo como su cuerpo le había fallado, ella, como madre, le había fallado a su primogénita. Lentamente, sus ojos se levantaron para encontrar la mirada de su esposo. ¿Realmente no hay nadie que pueda ayudarnos? ¿Es esta realmente la única manera? La voz de Ellen era débil y superficial, con sus ojos desviándose hacia el bebé que todavía intentaba desesperadamente comer, con su pequeña boca abriéndose y cerrándose en un esfuerzo inútil por encontrar sustento. Mientras contemplaba esos rasgos pequeños y delicados, Ellen permitió que su mente divagara. Vagó de regreso a los cálidos meses de verano, a esa hermosa noche cuando, bajo el sol de medianoche, había dado a luz a una preciosa niña. Recordó el rostro brillante y sonriente de su esposo cuando vio por primera vez a ese pequeño y frágil ser humano. De las lágrimas en sus ojos, lágrimas de pura alegría. Ellen, la voz suave de su esposo la trajo de vuelta al presente. Parpadeando, perdida en el momento, no lo había visto acercarse, no había notado que se agachaba a su lado. Él extendió sus brazos hacia ella y, con un movimiento lento y reacio, Ellen despegó a su indefensa hija de su cuerpo y colocó gentilmente a Emily en los brazos de su padre. Agosto de 2025, Betheim, Finnmark, Noruega. El sol brillaba intensamente a través de la ventana del autobús mientras avanzaba pesadamente por la estrecha carretera. Habían pasado 7 horas desde que abordamos ese autobús en Tromsø, y los últimos signos de civilización, salvo por el ocasional grupo pequeño de casas, quedaban más de 1 hora detrás de nosotros. Ahora nos dirigíamos más profundamente hacia la indómita naturaleza noruega. Miré a mis 2 hijos, Tyler y Samantha, eran gemelos de 8 años. Los observé por un momento mientras ambos reían y se divertían, apiñados alrededor de su tableta, con los ojos fijos intensamente en la pantalla parpadeante. A mi lado estaba sentado mi esposo, Peter, su cabeza estaba echada hacia atrás, con la boca abierta y roncando ruidosamente. ¡Qué aspecto tan atractivo!, pensé sarcásticamente para mis adentros. Mis ojos volvieron a la ventana, observando el paisaje mientras pasaba lentamente. El cielo era de un azul brillante. El sol, alto en el cielo, brillaba intensamente y bosques de abedules de color verde esmeralda se extendían a ambos lados de la carretera. Ocasionalmente, los árboles se dispersaban, revelando lagos brillantes y las colinas bajas y escarpadas más allá. Finalmente, los árboles se abrieron cuando entramos en el pueblo de Betheim. En realidad, era poco más que una aldea, una sola carretera atravesaba el pueblo, con no más de un par de docenas de casas a cada lado. Sus paredes de madera estaban pintadas de un rojo intenso, un rojo que contrastaba fuertemente con el blanco brillante de los marcos de las ventanas. Los techos eran muy inclinados, cubiertos de pizarra gris. Los frenos de aire dieron un siseo lento y prolongado cuando el autobús se detuvo. Bruscamente, le di un codazo a Peter en el costado, despertándolo de su sueño con un murmullo. Luego recogí rápidamente la tableta, los libros y otros juguetes de los gemelos y los metí en mi bolso. Nos levantamos y nos dirigimos hacia la parte delantera del autobús. Los otros asientos estaban mayormente vacíos, excepto por un anciano, que nos miró cuando pasamos. Al bajar del autobús, el sol se sentía cálido en mi piel. Una suave brisa rozó la chaqueta ligera que llevaba puesta. Erigiéndose frente a mí se encontraba una gran iglesia construida de madera. Estaba hecha del mismo revestimiento que el resto de las casas en Betheim, excepto que estaba pintada de blanco en lugar de rojo. Las ventanas eran altas y arqueadas, acristaladas con vidrio transparente y el techo de tejas oscuras se inclinaba abruptamente alrededor de una torre baja y robusta. El letrero frente a la iglesia decía St. Lucias Kirke. Con un fuerte gruñido y haciendo mucho más alboroto del estrictamente necesario, Peter tiró de la manija del maletero del autobús, girándola hacia arriba.
Metiendo la mano, sacó mi mochila completamente negra y me la empujó, él siempre tan amable. Colgándomela al hombro, observé cómo recuperaba su propia mochila de camuflaje caqui antes de retroceder y cerrar la puerta del maletero. Vimos cómo el autobús se alejaba por la carretera antes de reunirnos para una selfie rápida para marcar el inicio de nuestra aventura. Al otro lado de la calle, frente a la iglesia, había una pequeña posada. Era más ancha que las casas del pueblo, aunque construida con los mismos paneles pintados de rojo y con el mismo techo de pizarra empinado. Sobre la puerta colgaba un letrero verde oscuro, escritas en letras doradas brillantes estaban las palabras Skokanten Kro. Cruzando la calle y subiendo los 3 o 4 escalones hacia la puerta, agarré la manija de latón, le di un giro, empujé la puerta y entré. Mi familia me siguió de cerca. Habíamos decidido pasar la primera noche de nuestra visita aquí en la posada, un poco de comodidad antes de dirigirnos a la naturaleza salvaje para unos días de caminata y campamento. La puerta conducía directamente al gran espacio abierto del bar, la habitación estaba iluminada. 2 grandes ventanas flanqueaban la puerta, permitiendo que la luz del sol inundara el lugar y haciendo que las paredes de madera pálida parecieran brillar. El suelo estaba cubierto con tablones teñidos de oscuro, y numerosas mesas y sillas estaban dispuestas a intervalos regulares. Directamente frente a mí, una barra corría a lo largo de la mitad de la pared. El lugar estaba sorprendentemente tranquilo, el único sonido provenía de una máquina de discos brillantemente iluminada en la esquina. De ella surgían los suaves sonidos de una melodía folclórica noruega, una melodía que no reconocí. Las únicas otras personas en el bar eran una camarera rubia de unos 30 años y un anciano sentado en un taburete, encorvado sobre un vaso de cerveza. La camarera nos llamó la camarera con voz alegre. Caminando hacia la barra, nuestras botas de montaña golpeaban con un ritmo pesado, que parecía hacer eco en la tranquila habitación. Hola, tenemos una habitación reservada para la noche. Debería estar bajo el nombre de Thompson, habló Peter. Ni siquiera hizo el intento de hablar el idioma, a veces me pregunto por qué me molesto en comprar todos esos libros de frases cuando viajamos. Sí, los tengo aquí. Los he puesto en la habitación 2. Justo a través de la puerta y a la derecha. ¿Son ingleses? Eso es todo un viaje. Entonces, ¿qué traman haciendo todo el camino hasta aquí? Vamos a caminar hasta el lago, acampar unas noches allí y hacer un poco de senderismo por la zona. Hablé rápidamente antes de que Peter tuviera la oportunidad, no me gustaba esa mirada de ojos de borrego que le estaba dando. Tendría unas palabras con él más tarde sobre eso. De repente, sentí un agarre firme en mi brazo, mis ojos se dirigieron hacia el anciano. No lo había visto moverse desde que llegamos, pero ahora me inmovilizaba con un agarre frío y sorprendentemente firme y una intensa mirada de ojos azules. Van a subir a Sorpanet, su voz salió nítida y aguda. Había olvidado el nombre del lago, pero sí, ese era, Sorpanet. Asentí. Las aguas del dolor llaman a ese lugar de descanso profano, dijo el anciano. Vamos, Jacob, no asustes a esta buena gente con tus viejos cuentos. La camarera interrumpió con un tono que sonaba aburrido, supuse que esta no era la primera vez que tenía que reprender a Jacob. No es un cuento, chica, respondió él bruscamente. Cuídense allá arriba. Un milín acecha las orillas de ese lago. El espíritu atormentado de un pobre niño al que se le negaron los ritos de un entierro cristiano apropiado y maldecido a vagar por la eternidad. Ya es suficiente de ti por ahora. Les darás pesadillas a los niños, los ojos de la camarera pasaron de los del viejo Jacob a los míos. Una sonrisa amable se extendió por su rostro mientras me tendía una pequeña llave de latón. Puedo servirles una bebida ahora o, si prefieren, son bienvenidos a ir directamente a su habitación y relajarse. Estaré sirviendo la cena entre las 5 y las 7. Será estofado de reno, si eso les suena bien. Jacob finalmente soltó su agarre sobre mí, murmurando palabras que eran apenas inteligibles en su marcado acento. Los veré a todos en la iglesia por la mañana, dijo finalmente. Asentí con la cabeza, más por cortesía que por otra cosa. No éramos una familia muy devota, no podía recordar la última vez que había entrado en una.
Ni siquiera nos habíamos molestado en bautizar a los gemelos. Le di a Stacy, la camarera de la posada, un último saludo de despedida antes de abrir la puerta al brillante sol de la mañana. Los gemelos corrieron hacia la calle riendo. Peter vaciló, con sus ojos demorándose en Stacy momentáneamente. Un codazo fuerte en las costillas se encargaría de eso. Su cabeza giró bruscamente para mirarme, con los ojos muy abiertos en una inocencia fingida. «Oye, Jennifer». «¿Por qué fue eso?», dijo con una voz casi tan ridícula como la expresión de su rostro. «Sabes muy bien por qué fue», asentí con la cabeza bruscamente hacia la puerta, haciéndole un gesto para que se moviera. Murmurando algo, obedeció. Había estado adulando a esa pobre chica toda la noche anterior, durante la cena y de nuevo en el desayuno esta mañana. ¿Realmente pensaba que ella estaría interesada en él? No tenía tanta suerte, yo estaba atrapada con él. Al salir, otro día soleado brillaba sobre nosotros. Tal vez no tan cálido como el día anterior, pero aún así perfectamente cómodo. El cielo era azul con alguna extraña nube blanca y esponjosa flotando inmóvil. Las campanas de la iglesia de enfrente repicaron fuertemente, un sonido profundo y resonante que hacía eco en las casas de madera del pueblo. Me detuve un segundo para observar cómo varios lugareños caminaban apresuradamente hacia las grandes puertas arqueadas. Entre ellos, vistiendo un largo abrigo oscuro y encorvado sobre un bastón, estaba un anciano. «Oye, Jennifer. Y mira allá, es tu amigo, ese loco del pub de ayer. ¿Cómo se llamaba? Jacob o algo así». Peter me miró riendo, era una risa que realmente podía ponerte de los nervios. «Parece que va a la iglesia. ¿No dijiste que te unirías a él? Probablemente te esté guardando un banco junto a él». Se rió de nuevo, divirtiéndose con su propia broma. Lo reprendí mientras sacaba el dispositivo GPS del bolsillo de mi abrigo. «Tenemos 9 millas hasta llegar a Sork Bannett. Quiero llegar allí a una hora razonable, y no necesito que estés parloteando todo el camino». Encendiendo el pequeño dispositivo negro, la pantalla se iluminó, ya habíamos planeado y programado la ruta la noche anterior. Había un río a solo un par de millas al norte, a través del bosque. Después de eso, era un caso simple y agradable de seguir el río mientras subía hacia las colinas y finalmente llegar al lago Sork Bannett. Mirando hacia arriba, observé hacia la iglesia. Jacob estaba allí parado, con sus ojos fijos firmemente en nosotros. Según el GPS, debería haber un camino justo pasando la última casa. El camino fue bastante fácil de encontrar, era solo un pequeño y estrecho sendero que conducía a la extensión verde de los abedules. El aire bajo los árboles era más fresco, la brillante luz del sol se filtraba a través de las hojas en lo alto. El suelo era suave bajo los pies, con un aroma a tierra colgando en el aire. Los niños corrían adelante, señalando con entusiasmo los pájaros en lo alto de los árboles o las ardillas rojas que se lanzaban entre las ramas. Ocasionalmente venían corriendo de regreso para contarme sobre un reno o incluso un lobo que estaban convencidos de haber visto. El terreno era bueno, y avanzamos a buen ritmo. Habíamos estado caminando probablemente poco menos de una hora antes de escuchar por primera vez el gorgoteo del río adelante. El río era poco profundo y no tenía más de un par de metros de ancho. El agua corría rápidamente, burbujeando y ondulando sobre el lecho pedregoso. Nos detuvimos allí para comer algo antes de seguir adelante, siguiendo el río hacia el noroeste. 9 millas hasta el destino según la pantalla de mi GPS. A medida que avanzaba el día, el sendero comenzó a subir. No era una subida empinada, pero era lo suficiente para causar un ardor caliente en las pantorrillas. Los árboles comenzaron a escasear, el suelo se volvió más duro y rocoso hasta que finalmente los últimos árboles quedaron atrás y nos encontramos rodeados de matorrales rocosos. El sol todavía estaba cálido, pero la brisa ahora tenía un frío notable. Nuestra charla se había detenido, con el sonido reemplazado por el jadeo constante de la respiración y el crujido rítmico de nuestras botas de montaña. Los gemelos habían disminuido la velocidad, en lugar de correr delante de nosotros, ahora se estaban quedando unos metros atrás. Faltaba poco menos de 1 milla hasta Sork Bannett, según el GPS. «No falta mucho, menos de 1 milla para llegar», les grité a los gemelos.
La única respuesta de ellos fueron un par de gruñidos y quejas. Caminamos por poco más de otros 20 minutos antes de coronar la cima de una última cresta rocosa. Entonces, de repente, el paisaje se abrió ante nosotros, mi boca se abrió con asombro, con mi aliento escapando en un suave suspiro. El lago se extendía ante nosotros, con sus aguas tranquilas y azul pálido brillando bajo el sol de la tarde. «Guau», escuché jadear a Tyler, su hermana estaba parada tranquilamente a su lado, con la mirada fija en la fascinante extensión. Peter me miró, con una amplia sonrisa en su rostro. «Es hermoso», respondí con una voz llena de maravilla. Nos quedamos allí unos minutos, congelados en el lugar, maravillándonos de la belleza natural que nos rodeaba. De la nada, Peter rompió el hechizo y dijo: «Bien, vamos a armar esta tienda». Dejando caer la mochila de sus hombros, desabrochó la bolsa de la tienda que estaba atada a ella. Los niños corrieron, ansiosos por ayudarlo a desenrollarla sobre el suelo plano y pedregoso. Los observé mientras pasaban los postes negros a través de los ojales en la lona y los encajaban en su lugar, con la tienda tomando forma. Supongo que él tenía algunos usos, después de todo. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido amortiguado y agudo flotando en el viento. Mi aliento se atascó en mi garganta. ¿Escucharon eso?, murmuré la pregunta más para mí misma que para cualquier otra persona. ¿Escuchar qué? Peter levantó la vista, quitando su atención de la tienda por un momento. No lo sé, casi sonaba como un niño pequeño llorando. Miré a Peter directamente a los ojos. «Estás escuchando cosas, mujer. No hay nadie en millas». «Probablemente sea solo el viento», respondió Peter con desdén. Probablemente tenía razón, no podía ser un niño, no tan lejos aquí afuera. Aunque había algo en ese ruido, algo que causó que los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaran. La luz del sol de la mañana entraba a raudales a través de la fina tela azul de la tienda, tiñendo todo el interior de un tono azul celeste. Mis ojos parpadearon al abrirse. Los niños ya estaban levantados, podía escucharlos reír y jugar afuera. Hubiera sido una escena tan encantadora y pacífica, si no hubiera sido por el ronquido profundo y retumbante que surgía del bulto cálido que yacía inmóvil a mi lado. Peter todavía estaba muerto para el mundo. Deslizándome fuera de mi saco de dormir, el ligero frío del aire de la mañana me puso la piel de gallina. Abriendo la cremallera de la puerta de nuestro compartimento para dormir, con la lona mojada por el rocío de la mañana, me dirigí al área principal de la tienda. Las solapas principales estaban abiertas de par en par, ondulando suavemente con la brisa ligera y fresca. Rebuscando en mi bolso, saqué unos pantalones azules de senderismo. Una vez vestida, era hora de preparar el desayuno para mi tripulación aventurera. La vista matutina afuera era algo espectacular, el lago brillaba bajo la luz del sol de la mañana temprana y el cielo resplandecía en un hermoso azul claro. No podía ver a los gemelos, pero podía escuchar sus deliciosas risas flotando desde detrás de un grupo de arbustos retorcidos y enredados. Sonriendo, hice clic en el interruptor negro en la parte delantera de nuestra pequeña estufa de camping, encendiendo el gas debajo de la pequeña sartén. Pelando unas pocas lonchas de tocino de la bolsa térmica que habíamos dejado afuera anoche, las dejé caer con un chisporroteo. «Hola, amor», sentí los brazos de Peter envolver mis hombros y un suave beso plantado en mi cuello. «Eso huele bien». Mirándolo hacia arriba, su cabello oscuro era un desastre enredado, la barba de la mañana le raspaba la barbilla. «¿Dónde están los niños?», sus ojos revisaron las orillas del lago. «Allí, jugando», asentí hacia el matorral atrofiado donde los había escuchado por última vez. Una sonrisa cruzó su rostro mientras se sentaba en el suelo duro y pedregoso a mi lado, con los ojos mirando hacia el lago. Mi cabeza giró al escuchar la voz de Samantha llamándome. Aún usando sus pijamas, los gemelos vinieron corriendo hacia mí. Sus caras estaban brillantes, grandes sonrisas se extendían de oreja a oreja mientras saltaban hacia nosotros. ¿Puede nuestra nueva amiga venir a desayunar con nosotros?, preguntó Tyler, con la voz temblando de emoción. ¿Qué nueva amiga? Acabamos de conocerla allí, mami. Justo detrás de esos arbustos, las palabras de Samantha salieron apresuradamente. Su nombre es Emily, su ropa es un poco rara,
pero es muy simpática. Tyler intervino, hablando por encima de su hermana. Mis ojos revisaron las orillas del lago, recorrieron el paisaje áspero y rocoso. No podía haber nadie más aquí afuera, ¿verdad? No había visto ni escuchado a nadie, bueno, aparte de tal vez ese llanto de niño anoche. Mi cuerpo se estremeció, un escalofrío pareció atravesarme. Se desvaneció casi tan rápido como había llegado, tan rápido de hecho que me pregunté si lo había imaginado. No lo creo, chicos, la voz de Peter intervino. Ella probablemente debería regresar con su mami y su papi, se estarán preguntando dónde está. Oh, pero, la cara de Samantha entristeció mientras comenzaba a discutir. Sin peros, cariño. Ustedes dos pueden jugar con ella de nuevo más tarde, pero ahora ella necesita volver con su familia antes de que empiecen a preocuparse por ella. Con la cabeza baja, el par se alejó pesadamente, de regreso hacia los arbustos. Otro escalofrío recorrió mi cuerpo. No hay nadie más aquí afuera, ¿verdad? ¿Has visto a alguien?, dije y miré a Peter. No podría decirte qué era, pero algo simplemente se sentía mal. Por supuesto que no hay, ¿no recuerdas la última vez que fuimos de campamento, cuando se hicieron amigos del niño de Marte, ese que los dejó dar un paseo en su nave espacial? Peter se rió para sí mismo. Supongo que probablemente tenía razón, pero algo de todo esto me molestaba en el fondo de mi mente. Una vez que terminamos el desayuno, Peter y los niños regresaron a la tienda para vestirse. Rápidamente lavé la sartén y luego saqué el GPS para planificar la ruta de hoy. Una caminata tranquila alrededor del lago parecía una buena manera de pasar nuestro primer día aquí afuera. No debería tomar más de unas pocas horas, eso nos daría el resto de la tarde para relajarnos junto al lago. Finalmente, mi pequeño clan logró prepararse y partimos. Era un día agradable, el sol estaba brumoso pero cálido. La brisa ligera que ondulaba el lago llevaba una frescura leve pero no incómoda. Avanzamos bien, el camino alrededor del lago era plano y, aunque rocoso y desgastado, era suave y facilitaba la caminata. El paisaje era inmutable, el mismo matorral desolado parecía extenderse por millas, elevándose hacia las colinas escarpadas. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando llegamos al lado lejano del lago. Bien, hora de detenernos para comer algo rápido, anunció Peter en voz alta. El sol pasó detrás de una nube pesada, el agua del lago cambió de un azul brillante a un negro plomizo. Me ajusté la chaqueta a mi alrededor. El resto de la familia no pareció darse cuenta, los gemelos se apiñaron alrededor de Peter mientras él rebuscaba en su mochila, buscando las barras de chocolate y las botellas de jugo que yo les había empacado antes de salir del campamento. Después de unos minutos de sentarse en una gran roca junto al agua, los niños habían terminado sus bocadillos y comenzaban a ponerse inquietos, mirando constantemente hacia atrás. «Mami, ¿podemos ir a jugar con Emily ahora?», me preguntó Tyler, con los ojos muy abiertos y esperanzados. Emily, repetí el nombre de su amiga imaginaria. Sí, ella está detrás de esos arbustos de allí. Acaba de llamarnos por nuestros nombres, ¿no la escuchaste? Los ojos de Samantha estaban igual de abiertos que los de su hermano. ¿Había escuchado algo? Tal vez había habido algo, pero no, seguramente había sido solo el viento. No hay forma de que otro niño pudiera habernos seguido hasta aquí. Otro escalofrío sacudió mi cuerpo. Ustedes vayan y jueguen, intervino Peter, con voz ligera y relajada. Solo asegúrense de avisarnos antes de irse volando en su nave espacial. Una risa profunda siguió a esas últimas palabras. Los ojos de Samantha se entrecerraron mientras miraba a su padre. No seas tan tonto, ella no tiene una nave espacial. Satisfecha con su réplica, dio un breve asentimiento, saltó al suelo y corrió hacia los arbustos. Su hermano la siguió, pisándole los talones. Me pregunto de dónde saca su actitud, murmuró Peter suavemente, dándome una mirada ligeramente de reojo. Eso merecía otro codazo en las costillas. Esto no estaba pronosticado, pensé para mis adentros mientras miraba las espesas nubes negras que entraban rodando por encima. La temperatura había bajado considerablemente, una brisa amarga se había levantado, soplando desde las aguas oscuras del lago.
Me ajusté mi chamarra con fuerza mientras sacaba mi teléfono del bolsillo para verificar el clima. No me gusta el aspecto de este clima, probablemente deberíamos movernos, dije y mis ojos estaban fijos en las nubes. Oh, relájate. ¿Qué es lo peor que va a pasar, un poco de lluvia? Dijo Peter con desdén, con los ojos mirando hacia el agua. Un nudo se retorció en mi estómago, con un hormigueo de inquietud agitándose en lo profundo de mí, algo no se sentía bien. No podía poner el dedo en exactamente qué era, pero algo estaba mal. No era solo el clima, era algo más, estaba demasiado silencioso. No había canto de pájaros, ni crujido de arbustos, incluso los gemelos estaban callados. Los gemelos, pensé. Peter, ¿dónde están los niños? Mis palabras salieron bruscamente, mis ojos se movieron de izquierda a derecha. No podía escucharlos. Estaban jugando en esos arbustos la última vez que los vi. Peter asintió con la cabeza hacia un matorral bajo y enredado. Mi cabeza giró bruscamente. No había nada. Un puño frío agarró mi corazón. ¿Qué te pasa?, dijo Peter, con el ceño fruncido. No me gusta esto, Peter. Algo no está bien, dije antes de gritar. Y Jennifer, cálmate, corrieron hacia allá hace solo un par de minutos, no pudieron haber ido lejos. Conociéndolos, probablemente estén escondidos en algún lugar, esperando saltar sobre nosotros. Levantándome del suelo, me puse de pie, con los ojos fijos en los arbustos. Mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas. Tyler, Samantha, vamos, respóndanme ahora, las palabras se desgarraron de mi garganta. Vamos niños, su mamá se está preocupando ahora, la voz profunda de Peter se elevó sobre la mía. Comencé a avanzar, corriendo hacia los arbustos, gritando los nombres de los niños mientras iba. El frío de antes había regresado, parecía estar royendo profundamente dentro de mí. Espera, amor, escuché a Peter gritar detrás de mí mientras se ponía de pie. Las primeras gotas heladas de lluvia aterrizaron en mi cara mientras corría hacia adelante. Cada instinto dentro de mí me gritaba, vociferaba que había algo muy mal. Podía escuchar a Peter detrás de mí, gritándome que me detuviera. Él todavía pensaba que los gemelos estaban jugando un juego. Yo era su madre, sabía que algo no estaba bien. Las espinas y las ramas desgarraban mis pantalones, enganchaban y tiraban de mi chaqueta, arañaban mis mejillas. Los propios arbustos parecían estar tratando de retenerme, pero no me detendría. Luché a través de ellos mientras la sangre corría por mi cara y manos. Finalmente, después de lo que pareció una batalla interminable, irrumpí a través de la pared enredada. Tropecé hacia adelante, cayendo de rodillas, mis manos aterrizaron frente a mí, chapoteando en algo cálido, húmedo y pegajoso. Mi estómago se retorció violentamente dentro de mi vientre. La bilis subió a mi boca cuando mis ojos registraron la escena ante mí. El vómito salpicó el suelo a mi lado mientras tosía y me atragantaba con la sensación ardiente y ácida en mi garganta. Un grito crudo y escalofriante se desgarró de mi pecho. ¡Oh, Cristo!, la voz de Peter se ahogó desde algún lugar detrás de mí. Un olor metálico colgaba pesadamente en el aire. Donde mis manos habían aterrizado, una sustancia espesa y viscosa resumaba entre mis dedos. Manchaba mis manos y salpicaba mi chaqueta con un rojo carmesí profundo. Mi estómago se retorció de nuevo, vaciando su contenido una vez más en el suelo a mi lado. Podía escuchar a Peter teniendo arcadas detrás de mí. El suelo estaba cubierto, espeso y reluciente, oscuro y rojo. En medio del matorral yacía una masa de carne roja y palpitante. Era un animal. Con su piel arrancada del cuerpo, dejando nada más que un bulto de carne sangrante y mutilada, músculo expuesto, venas y tendones. Su vientre había sido abierto, con sus entrañas esparcidas por el suelo al azar. Un pulso constante y rítmico de sangre brotaba de sus extremidades laceradas. En su único ojo restante fijo en mí, no había nada más que terror y agonía. El otro ojo era poco más que una cuenca destrozada y ensangrentada. Estaba vivo, pero apenas, con sus patas temblando patéticamente mientras los últimos momentos restantes de la vida de la pobre criatura se desangraban ante mí. Saltando a mis pies, me giré hacia Peter.
Puños apretados con fuerza, las uñas se clavaban en mis palmas. Golpeé su pecho, dándole con todo lo que tenía, dejando huellas rojas de sangre en su suéter blanco. Sabía que algo no estaba bien, pero él se había negado a creer. ¿Por qué no escuchaste? Te dije que algo estaba mal, ¿por qué no los vigilaste más de cerca? Le escupí las palabras, con nuestras caras a solo pulgadas de distancia. Jennifer, es un ciervo. Probablemente fue atacado por lobos o algo así. Lobos, no hay lobos por aquí, idiota, empujé a mi esposo lejos de mí, con mis ojos moviéndose salvajemente de izquierda a derecha. La lluvia comenzaba a caer más fuerte ahora, un ominoso trueno retumbó en lo alto. Algo llamó mi atención, un destello de algo brillando en la tierra empapada de sangre. Me agaché, con mis dedos cerrándose alrededor de un pequeño clip de pelo de plástico. El unicornio galopante, una vez rosa brillante, ahora estaba manchado de un rojo marrón opaco. Era de Samantha. La voz de Peter ahora se sumaba a mis llamadas desesperadas, una urgencia, un pánico finalmente se había instalado en su tono. De repente, una voz se elevó por encima de nuestros gritos de pánico. La voz de una niña. Samantha, grité el nombre de mi hija de nuevo. Jennifer, dijo Peter, e hizo un gesto hacia el borde del matorral. De pie, dándonos la espalda, había una niña pequeña, probablemente de la misma edad que los gemelos. Cabello rubio, anudado y descuidado, caía hasta su cintura, llevaba un vestido de lana oscura. Suavemente cantaba una inquietante canción de cuna, la melodía parecía vagamente familiar, pero las palabras en noruego, no podía entenderlas. ¿Emily? ¿Eres Emily? Peter habló con voz baja y lenta. Mi cuerpo temblaba, no sentía la lluvia que ahora martillaba sobre nosotros. Por dentro estaba hirviendo con una emoción cruda, en algún lugar entre el pánico y la rabia, algo me decía que tenía que correr. ¿Dónde están Tyler y Samantha? ¿Qué hiciste con ellos? Eres una buena mamá, pero ellos van a estar jugando conmigo ahora. La voz de la niña raspaba y chirriaba mientras hablaba, ya no era la dulce voz de una niña pequeña. Era la voz de algo más. El miedo me dejó congelada, el mundo a mi alrededor pareció ralentizarse, cada segundo arrastrándose más que el anterior. Vi cómo la niña corría hacia los arbustos, aparentemente fundiéndose en la maraña de ramas. Vi cómo Peter soltaba un grito profundo antes de correr tras ella. Vi cómo las gotas de lluvia salpicaban alrededor de mis pies. El agua mezclándose con la sangre y la tierra, acumulándose en charcos de un rojo óxido turbio. Vi cómo el ciervo herido me miraba por última vez, como su cuerpo daba una sacudida final antes de que el último destello de vida se desvaneciera de su ojo. Mi mente era un revoltijo de pensamientos y emociones, cada uno tropezando y cayendo sobre el siguiente mientras giraban en mi cabeza. El horror del ciervo muerto ante mí, las palabras que la niña había murmurado. Me obligué a volver al presente. Tyler, Samantha, Peter, mis cuerdas vocales se rasparon en carne viva mientras gritaba los nombres de mi familia. Estaba desesperada por cualquier respuesta, desesperada por captar cualquier señal de movimiento que pudiera delatarlos. Pero no había nada, solo silencio y quietud, estaba sola. ¿Por qué Peter se había ido torpemente por su cuenta, persiguiendo a esa niña? Tenía que encontrarlo. Con ese pensamiento, me lancé hacia adelante, precipitándome en la dirección en que había visto ir a Peter, zambulléndome a través de los arbustos. Ramas bajas atraparon mis tobillos, haciéndome tropezar, espinas se enredaron en mi cabello mientras forzaba mi camino a través de la espesa maleza. No podía ver nada excepto hojas y ramitas, había perdido toda orientación. No tenía idea de hacia dónde me dirigía, todo lo que sabía era que necesitaba encontrar a mis hijos y a mi esposo. De repente, el suelo bajo mis pies pareció ceder, una pendiente pronunciada cayó debajo de mí. Mis botas patinaron y se deslizaron sobre la grava suelta, y caí, rocas afiladas rasparon mis piernas y brazos. El mundo giró a mi alrededor mientras intentaba agarrar cualquier cosa para frenar mi descenso. Las espinas desgarraron mis manos mientras agarraba ramas que simplemente se deslizaban de mi agarre, rastrillando mi carne como alambre de púas. Una gran roca golpeó mi pecho,
El aire fue forzado fuera de mis pulmones, un dolor abrasador y candente se extendió desde mi esternón. Yací allí sobre esa roca, incapaz de moverme, incapaz de gritar, simplemente jadeando por el aliento que acababa de ser golpeado tan salvajemente fuera de mí. Finalmente, a medida que mi respiración se ralentizaba y volvía a la normalidad, me empujé hacia arriba. Mis pantalones estaban rotos, podía sentir el hilo cálido y pegajoso de sangre corriendo por mi pierna. Mirando alrededor, pude ver que había caído en un valle. Empinadas laderas cubiertas de abedules se elevaban muy por encima de mí a ambos lados. Había un leve gorgoteo de un arroyo invisible proveniente de un matorral de árboles. Peter, necesitaba encontrar a Peter. Sacando mi teléfono de mi bolsillo, presioné el pequeño botón en el costado. El cristal estaba destrozado. Colores aleatorios bailaban sin sentido a través de la pantalla. Debí haberlo roto en mi caída. Un grito desesperado surgió desde lo profundo de mi núcleo. Mientras brotaba de mi boca, arrojé el dispositivo inútil a un árbol cercano. Un grito partió el aire, un grito proveniente de cerca, de entre los árboles a mi izquierda. Era el grito de un hombre. Peter, grité el nombre de mi esposo. Salté a mis pies, un dolor punzante apuñaló instantáneamente a través de mi muslo en el momento en que toqué el suelo. Mi pierna amenazó con ceder, pero a través de los dientes apretados empujé el dolor hacia abajo. Mi familia estaba en problemas, me necesitaban. Gritando el nombre de Peter de nuevo, me lancé hacia adelante, hacia los árboles, en la dirección de los gritos que acababa de escuchar. Mi pierna aullaba en protesta, cada paso traía una sacudida repugnante de agonía. Mis pantalones de caminata estaban pegajosos con mi propia sangre, pero sabía que tenía que seguir adelante. Vi movimiento en los árboles, hubo un crujido maníaco de las hojas antes de que las ramas se separaran y una figura pesada saliera tropezando y tambaleándose hacia mí. Un brazo oscilaba sin vida a su lado, el otro era poco más que un muñón rojo y desgarrado, una masa destrozada de carne, hueso y tendón que asomaba de la manga arrancada de su suéter. Un suéter que una vez había sido de lana blanca pero ahora estaba manchado de rojo. Desde un rostro cubierto de barro y manchado de sangre, los ojos de Peter se fijaron en mí. «Jennifer, vete», su voz llegó, tensa y cruda. Peter, ¿qué pasó? Corriendo hacia adelante, pasé mi brazo alrededor de su cintura. Su suéter estaba húmedo y caliente, cubriéndome de sangre oscura y empalagosa. Mi aliento se atascó en mi garganta, con mis oídos aguzándose ante el sonido de una ramita rompiéndose en la maleza detrás de nosotros. Luego vino un sonido suave, el sonido de una niña pequeña, riendo. «Vete, Jennifer, solo vete». Juntos, conmigo soportando su peso, avanzamos torpemente hacia adelante. Él se apoyaba en mí, pero su peso era demasiado. Mi pie se enganchó en una raíz, tropecé, con lo que se sintió como un atizador al rojo vivo clavándose en mi pierna herida, colapsé. Juntos aterrizamos lado a lado en el suelo del bosque con un ruido sordo y pesado. Frenéticamente, resbalando y deslizándome en el barro húmedo, me empujé hacia arriba sobre mis manos y rodillas. Con mis ojos encontrando instintivamente a mi esposo herido. Yacía allí, con el rostro blanco, y los ojos muy abiertos y dilatados. Su mirada no estaba centrada en mí, estaba fija sobre mi hombro, detrás de mí. Mi cabeza giró bruscamente, y la vi, en el borde de los árboles estaba parada una niña pequeña. Su cabeza estaba baja, mirando al suelo, con su cabello rubio sucio cayendo sobre su cara. «Emily», murmuré su nombre con una voz que temblaba y se sacudía. Su cabeza se levantó bruscamente, con sus ojos clavándose en mí. Un agarre helado y sofocante se apoderó de mi corazón cuando posé los ojos en su rostro. No era el rostro de una niña pequeña, su piel pálida y enfermiza estaba estirada firmemente contra su cráneo. Ojos de un blanco puro me devolvían la mirada, no había vida detrás de esos ojos. Sus labios se retrajeron, dejando escapar un siseo agudo y amenazante. Con una velocidad antinatural, se lanzó hacia adelante como una víbora atacando a su presa. Saltó sobre el pecho de Peter, y sus dientes desgarraron su garganta, rompiendo y triturando. Sentí la salpicadura caliente de su sangre en mi mejilla. Gritando incontrolablemente, retrocedí arrastrándome hasta que mi espalda golpeó un árbol.
Observé impotente cómo ella acuchillaba su pecho con sus uñas, lacerando su cuerpo, abriéndolo en dos, derramando sangre en el suelo circundante. Sus gritos se habían silenciado, sus ojos ahora miraban sin vida hacia adelante. Congelada en terror como estaba, Emily lentamente levantó la vista hacia mí. Con esos ojos de no muerto encontrándose con los míos, su boca se ensanchó en una sonrisa horrible, sus dientes afilados brillaban. «Hola, mamá», su voz raspó desde su garganta. Sentada sobre los restos rojos y mutilados que una vez habían sido mi esposo, ella me miró. Sus ojos blancos y nublados se clavaron en los míos, su boca se abrió en una sonrisa fría. Su rostro pálido y enfermizo estaba rojo, húmedo con la sangre de mi Peter. Corría desde su boca, formando gotas, que caían, una por una, desde su barbilla. Mis pulmones ardían, sin aliento, retrocedí arrastrándome. Tropecé hasta ponerme de pie. Dándome la vuelta, me lancé hacia los árboles. Huí de la abominación que nos había acechado, huyendo de la escena de mi esposo brutalizado. Ni siquiera me permití comenzar a pensar en los niños y lo que podría haberles pasado. Me obligué a aferrarme a la esperanza desesperada de que estuvieran a salvo en algún lugar, que hubieran logrado encontrar un sitio donde esconderse. El suelo era irregular bajo mis pies mientras corría, mis botas resbalaban en las rocas mojadas. Raíces agarraban mis tobillos. Las ramas azotaban mi cara, pero aún así me forzaba a seguir adelante. Impulsada siempre por el espectáculo horrible que acababa de presenciar, empujada por un instinto profundo y primitivo. Los árboles circundantes se convirtieron en nada más que un borrón de marrón y verde. Mi respiración era pesada y laboriosa mientras me precipitaba hacia adelante. Ella me perseguía, podía escucharla. No el sonido de jadeos o respiración pesada que escucharía al jugar a las traes con los gemelos, solo el chapoteo rítmico de pasos detrás de mí. El crujido ocasional de una ramita, un siseo bajo o una risita inquietante que revolvía mi estómago. Izquierda y derecha, me agachaba y esquivaba, sumergiéndome bajo una rama baja o saltando sobre un tocón caído. No me atrevía a mirar atrás, porque sabía que ella todavía estaba allí, el susurro de su vestido de lana, el roce amortiguado de las hojas, palabras susurradas desde atrás de mí, acercándose cada vez más. De repente, algo me golpeó desde atrás, un golpe pesado en mi espalda. Me envió tambaleándome hacia adelante, con mis brazos agitándose hacia los lados. Mis rodillas amenazaron con ceder, con lanzarme de cabeza al suelo rocoso. Manos como garras agarraron mi cuello, uñas sucias rasparon mi piel. Piernas se envolvieron alrededor de mi cintura, pies sucios y descalzos agarrándome fuertemente. Su toque no solo era frío, me picaba con un profundo escalofrío helado, una amargura cruda de más allá de la tumba. El hedor repulsivo asaltó mis sentidos, un aroma repugnante, espeso y pútrido que llenó mis fosas nasales. Mi voz se rompió en un grito. «Tú vas a ayudarme», su voz seca resonó en mi oído. «¿Qué eres? ¿Qué has hecho con mi familia?» Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, el sonido de mi sangre golpeaba en mis oídos mientras chillaba esas palabras. «Estoy abandonada, estoy olvidada», la criatura siseó mientras se aferraba fuertemente a mi espalda. El hombre, él no me ayudaría. «¿Pero tú me ayudarás?» La voz de la criatura se endureció al pronunciar la última frase, con sus uñas clavándose en mi cuello, perforando la piel. Sus palabras estaban cargadas de amenaza. Las palabras del anciano de la posada resonaron fuertemente en mis oídos. «Es el lugar de descanso profano de los niños del cielo, un miling acecha a las orillas de ese lago». «¿Qué quieres de mí?», dije, y mi voz temblaba mientras le hablaba al miling. «Dormir», dijo, con su aliento rancio frío en mi mejilla. «Descansar en Tierra Santa». Más palabras del viejo Jacob surgieron en mi mente, el espíritu atormentado de un pobre niño, al que se le negaron los ritos de un entierro cristiano apropiado y maldecido a vagar por la eternidad. ¿Un entierro? ¿Quieres ser enterrada? Sí, entierro. Un entierro en Tierra Santa, su voz chirriante se suavizó momentáneamente mientras una risita escapaba de sus labios. El dulce sonido de la risa de una niña pequeña, un recordatorio escalofriante de lo que esta criatura había sido una vez.
Cuando volvió a hablar, su voz había regresado a ese raspado gutural. Sí, y tú me ayudarás. Mi mente corría, había un revoltijo maníaco de pensamientos y emociones. La lluvia nos golpeaba. Un rayo se bifurcó en lo alto, los fuertes estruendos de los truenos eran ensordecedores en mis oídos. No quería nada más que tirar a esta cosa de mi espalda, acurrucarme bajo un árbol y llorar por mi familia. Mis entrañas se sentían desgarradas, mi cuerpo estaba frío y mojado, sin embargo, sabía que tenía que hacer lo que ella exigía. ¿Qué tierra santa? ¿Dónde está esta tierra santa? La iglesia, las uñas se clavaron más profundo en mí mientras escupía esa palabra. Por supuesto, una iglesia. La iglesia allá en Bethlehem. Mis manos se zambulleron en mis bolsillos, tratando de encontrar mi GPS. Mis bolsillos estaban vacíos. Debí haberlo dejado caer durante la caída al valle. Desesperadamente, miré a mi alrededor. Solo árboles, interminables abedules elevándose por las empinadas laderas del valle. Estaba desorientada. No sabía dónde estaba. Como iba a encontrar mi camino de regreso a Bethlehem, empecé a caminar, mi pierna herida gritando en agonía con cada paso. Mis pantalones rotos se pegaban a mi piel, pegajosos y húmedos con mi propia sangre. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero me obligué a seguir. No sabía a dónde iba, pero al mismo tiempo, lo sabía. Me sentía arrastrada por algo invisible, obligada por algo que tiraba de mí desde lo profundo de mi subconsciente. Árboles, arbustos y arroyos pasaban en un borrón apenas perceptible. El peso frío y muerto del milín en mi espalda era un recordatorio constante de mi terrible experiencia. Sus rodillas afiladas y huesudas se clavaban en mis costillas mientras se aferraba a mí como un parásito. Un suave grito escapó de mis labios mientras forzaba a mi cuerpo a seguir adelante a través de la tormenta que aún azotaba el bosque. Pasaron horas mientras me impulsaba hacia adelante, un paso a la vez. La penumbra de la noche había comenzado a descender sobre el mundo. Un viento gélido se levantó, quemando mi piel a través de mi ropa empapada, que ya no me ofrecía ninguna protección contra los elementos. Un latido sordo se había asentado en mi columna, mis pantorrillas ardían profundamente. Con cada paso, el milín parecía volverse más pesado, con cada paso, me hundía más profundamente en el barro espeso. La moví, traté de subirla más alto en mi espalda, pero nunca dio ningún alivio. El peso se volvió demasiado para soportar, dejé escapar un jadeo cuando mis piernas se derrumbaron debajo de mí. Fría y mojada, la tierra salpicó mis brazos, empapó mis pantalones mientras aterrizaba sobre manos y rodillas. La masa cada vez más pesada del milín empujaba hacia abajo sobre mí, causando que comenzara a hundirme en el suelo. No, tenía que continuar. Si había alguna esperanza de volver a ver a mis hijos, tenía que llegar a la iglesia. A través de dientes apretados, me arrastré hacia adelante, con mis rodillas raspadas y sangrando por las rocas afiladas que cortaban en ellas. Mis manos hormigueaban entumecidas en el agua superficial mordaz. Las lágrimas picaban mis ojos. La voz de Emily se elevó mientras me esforzaba por llegar a la iglesia, era una canción de cuna suave e inquietante que envió un escalofrío a través de mi alma. Finalmente, después de arrastrarme agonizantemente a través de la tierra del suelo del bosque, los árboles se abrieron y ante mí estaban las formas oscuras de casas. Mientras me arrastraba fuera del bosque y hacia la carretera, el milín comenzó a inquietarse impacientemente en mi espalda, parloteando palabras que no podía entender. No sabía qué hora era, pero era tarde. Las casas estaban oscuras, salvo por solo una o dos que todavía tenían luces brillando desde las ventanas de arriba. En el lado opuesto de la carretera, el hotel permanecía silencioso y sin vida. Frente a él, elevándose hacia el cielo, con su pintura blanca brillante destacándose en la oscuridad, estaba la iglesia. El peso del milín había crecido tanto que ya no podía gatear sobre manos y rodillas, sino que ahora estaba aplastada contra la superficie rugosa de la carretera. Centímetro a lento centímetro me arrastré, luchando mientras brazos y codos se rozaban en carne viva contra el asfalto áspero y abrasivo debajo de mí.
Mis botas raspaban en el suelo mientras me impulsaban hacia las puertas blancas de la iglesia y subían por el camino de grava que conducía al pequeño cementerio alrededor de la parte trasera del edificio. La criatura a mi espalda comenzó a repetir unas palabras que no podía entender con entusiasmo. Cuando mis ojos se levantaron hacia las formas oscuras de las lápidas, la lluvia se detuvo repentinamente y apareció una grieta en las nubes oscuras. Un pequeño bosquecillo de árboles pareció brillar mientras la luz de la luna llena se derramaba a través de las espesas nubes. Allí dentro, en esos árboles es donde quieres descansar, murmuré las palabras más para mí misma que para alguien en particular. La criatura habló de nuevo, saltando arriba y abajo en mi espalda. Cada salto sacaba el aire de mis pulmones y me dejaba jadeando por aliento. Reuniendo lo último de mis fuerzas, me arrastré fuera del camino y hacia los árboles. Mientras me arrastraba entre los abedules bajos, nudosos y retorcidos, el peso del milín de repente pareció menor. El olor a tierra húmeda y hojas podridas subió del suelo, reemplazando el hedor de la criatura, que ahora saltaba de mi espalda al suelo a mi lado. Algo más era diferente aquí también. Susurros apagados flotaban desde los árboles que me rodeaban. Las voces de un hombre y una mujer. Mi dulce, Emily. Lo sentimos mucho, las palabras llegaron como viento en las hojas de los árboles. Una lágrima corrió por mi mejilla mientras una repentina y profunda sensación de tristeza me invadía. No solo la tristeza por perder a mi propia familia, sino una tristeza por todos aquellos que habían perdido la suya. Una visión nadó ante mis ojos, una mujer me miró. Una mujer joven, con sus ojos rojos y manchados de lágrimas encontrándose con los míos. Después apareció otra visión. Un pequeño bebé, yaciendo solo a la orilla del lago, congelado entre el hielo y la nieve. Cava, dijo la criatura, con sus ojos blancos fijos en mí. Un suspiro lento escapó de mi boca mientras clavaba mis manos en la tierra suave. Puñado tras puñado, paleé hacia afuera, apenas capaz de ver lo que estaba haciendo a través de las lágrimas que nublaban mi visión. Más y más profundo cavé en la tierra fría. Mis uñas estaban rotas y sangrando. Cavé más profundo, hasta que finalmente había tallado un agujero lo suficientemente grande para que su cuerpo entrara en la tierra. Levantándome lentamente y retrocediendo, la miré. Poco más que una sombra a la pálida luz de la luna, observé mientras ella entraba silenciosamente al agujero. Agachándome, recogí la tierra suelta en mis manos y comencé a arrojarla al agujero. Puñado a puñado, cubrí el cuerpo de la criatura, llené la tumba que acababa de cavar para ella, hasta que un montículo de tierra removida fue todo lo que era visible del lugar de descanso final de Emily. Mi corazón todavía estaba desgarrado por la pérdida de mi propia familia, pero en algún lugar dentro de mí esperaba que Emily ahora encontrara la paz. Tomando una respiración profunda, di un paso para irme. Nunca volví a ver a mis hijos. Y ahora un viento helado sopla sobre las aguas de Sorbanet, pero las ondas que se deslizaban por su superficie no eran causadas por ese viento. En sus profundidades, algo acechaba. Los lugareños dijeron haber visto dos figuras infantiles en la superficie del lago. Un niño y una niña. Tenían ojos blancos y lechosos que miraban sin vida desde sus rostros pálidos y enfermizos.